¿Cómo Sí, estás? gracias. Muy A bien, por vos, suerte. muchas gracias. Bueno, Mauro, vamos a comenzar el diálogo contigo con un tema que me parece muy relevante, que tuvo que ver con una nueva invitación de Javier Milei para con Mauricio Macri. Se han reunido ayer a la noche, más cenaron, y nos gustaría conocer qué información tenés al respecto. Bueno, a ver, más allá de la información puntual, que por supuesto ese tipo de reuniones suelen manejarse en un ámbito de confidencialidad y de secreto bastante alto, estamos hablando de un expresidente y del actual presidente de la Nación, la lectura que podemos hacer, Silvio, claramente es que se están, en cierto modo, agrupando las fuerzas, acomodando las distintas fichas del tablero político argentino, y es necesario en ese contexto, habiendo todavía un puente que se puede circular, ¿no? Desde la Libertad avanza hacia el espacio de Mauricio Macri y desde Mauricio Macri hacia la Libertad Avanza, acá se está, en cierto modo, presentando el escenario de lo que va a pasar el año que viene, ¿no? Y esto tiene que ver con que el gobierno de Javier Milei arrancó muy fuerte para adelante con sus propios temas, ¿no? Fijando claramente la agenda, Sí, haciendo valer cada voto con el que llegó al poder y aprovechando esa ventana de tiempo que bastante le duró, debemos decir, que de hecho todavía está presente, ¿no? Donde la gente lo está viendo actuar, y las nuevas fuerzas políticas se ven en cierto modo obligadas a acompañar para no quedar en un tono antidemocrático, ¿no? Digamos, cuando asume un nuevo gobierno en un país en crisis, la sociedad en su conjunto espera que la política permita que el gobierno electo desarrolle sus primeras acciones. Y bueno, la fuerza de Mauricio Macri acompañó con la ley bases, con el decreto 70, ¿no? Hubo varias disputas, sobre todo lo que es legislativo, acompañó claro. hasta lo que pasó en estos días referente a eh, Al el DNU tema al de la DNU, que CIDE. no fue habilitado y que se votó efectivamente su caída, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí un escenario en el cual las fuerzas relacionadas a Mauricio Macri votan la caída del DNU, la desaprobación. Posteriormente hay un mensaje del presidente y ahora hay otro momento en el cual, bueno, nada, te hicimos ver de algún modo, ¿no? Que toda esta ímpetu, toda esta fuerza con la que vos venías construyendo necesita de algo de diálogo. No perdamos de vista que nuestro sistema de gobierno está pensado para que todos los sectores sean obligados a la construcción de consenso. Ujú. Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo en este momento, y en este formato de cenas, digamos, en este momento, puede ser una llamada telefónica, puede ser un café, puede ser jornadas de trabajo conjuntas de cuadros, pero lo que sí está claro es que por primera vez le llega clarita la señal al gobierno de la necesidad de trabajar consensos, y lo está haciendo con la fuerza de Mauricio Macri. Bien, ahora lo que se dio a conocer, no de esta cena, pero ya Macri lo venía anticipando y de repente trascendió, es que no quiere saber nada más con Santiago Caputo. Pretende que el presidente Milei lo desafecte de la función que tiene. Sí, ahí va a estar bastante complicado cuando una requisitoria así tiene nombre y apellido y incluye a una de las personas que constituyen, según el presidente, ¿no? Este triángulo todopoderoso que lidera la gestión. Para Javier Milei en este momento, tomar alguna decisión con Santiago Caputo tiene un costo mucho más alto que la pérdida de un colaborador, por más cercano que sea. Ujú, Es ni ujú. más ni menos entregar, en cierto modo, una pieza de altísimo valor político. Sinceramente, no creo que en el corto plazo tengamos una novedad relevante respecto de este tema. Podrá tener un poco menos de participación este consultor cercano a Javier Milei, o se le podrán ceder espacios, pero yo creo que bajo ningún punto de vista el presidente públicamente va a reconocer que va a dejar de estar dentro de su esquema, Ujú, ¿no? ujú, está claro. La gran verdad es que la gente eso no lo va a distinguir, sí pasará entre ellos
en donde por ahí, no sé, lo quitarán de las decisiones relacionadas a los temas que comparten Milei y Macri. Digo, la política tiene sus formas y sus circuitos como para que puedan seguir corriendo más allá de los nombres propios, y bueno, este puede ser un buen caso para que eso ocurra. Y Milei hoy le dio una señal muy importante a Mauricio Macri, desplazando a 2 funcionarios de la CIDE que habían intentado investigarlo, ¿no es cierto?, en torno a causas judiciales. Yo creo, Silvio, que más allá de todos estos eslabones que vos estás mencionando correctamente, ¿no?, de la cadena, lo que podemos distinguir clarísimo es que, a diferencia de lo que viene a ocurrir, estamos terminando agosto, ya estamos cerca de los 10 meses de gestión de Javier Milei, no es un gobierno nuevo. No, totalmente. Es que por primera vez, después de ese empellón con el que llega al poder y de la sustentabilidad que está logrando, digo, no perdamos de vista que en un continente, te diría que en un mundo en el cual un presidente cuando arranca su gestión puede tener una aprobación alta del 50, del 60%, en general para los 6 meses ya perdió mínimo 20 puntos de esa aprobación, ¿no? Y por alguna razón que todavía nosotros, los consultores, los encuestadores y la gente que trabaja en opinión pública no terminamos de tener de todo clara, Milei sigue manteniendo la aprobación casi similar a cómo arrancó, o sea, podrá haber perdido 2 puntos, 3 puntos, no perdamos de vista que eso prácticamente es el error muestral de una encuesta. Entonces, decir hoy que se está deteriorando el gobierno de Milei, en mi humilde opinión, sería un error. Y teniendo en cuenta esto, verdaderamente vemos por primera vez, faltaría alguna señal un poco más clara, algún cambio en el gabinete, algo así que nos termine de hacer entender que ya se están poniendo de acuerdo, pero sí, como vos bien decís, se están dando una serie de hechos que indican que están tratando de construir un consenso para poder gobernar de cara a futuro, sobre todo para sacar de arriba de la mesa el principal fantasma que puede tener hoy el gobierno, que es que por alguna razón matemática las fuerzas opositoras lleguen a los 2 tercios, ¿no? Exacto. Porque eso significaría la posibilidad del juicio político. Seguro, sí, que de hecho, si yo mal no recuerdo, claro, José Mayans destacó que Javier Milei, no recuerdo textualmente, pero dijo algo así que está previsto el juicio político. Sí, pero por una cuestión vinculada a su salud mental, ¿no es cierto? Claro, bueno, justamente en este escenario en el cual hay varias fuerzas que verdaderamente quieren la caída del gobierno de Javier Milei lo antes posible, ¿no? Recordemos aquel video que circuló de Pepe Albistur diciendo le dicen Semana Santa, no sabemos si cae en marzo o cae en abril. Ante ese contexto de tanta hostilidad, necesita el gobierno encontrar a alguien que le garantice que esos fantasmas queden alejados, ¿no? Y poder gobernar tranquilo, porque verdaderamente para un gobierno gobernar al filo de un potencial juicio político todo el tiempo, prácticamente es algo que puede bloquear a cualquiera, ¿no? Claro, por supuesto. Mauro, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. Hola, Javier. Mauro, bueno, hablando justamente de gobernar al filo, ¿no? Para Milei justamente no está teniendo una navaja de doble filo, porque no solamente tiene que lidiar con la oposición, sino que también tiene que lidiar con los propios, ¿no? Esta implosión que está teniendo sus bloques en diputados. ¿Vos cómo lo ves? ¿Vos ves que están trabajando justamente desde el kirchnerismo para implosionar el bloque de la Libertad Avanza? ¿O simplemente son egos internos que no los dejan trabajar? No, me quedo con la segunda opción, Javier. Acá estamos viendo claramente una fuerza que vos usaste un término recién, me pareció muy gráfico, la idea de la implosión. Yo la llevaría con un pequeño cambio, que es la explosión. El año pasado la política argentina explotó, ¿no? Eso hizo mover los cimientos de todos los espacios tradicionales, pero además eso generó grietas, espacios por donde han colado un montón de dirigentes, podríamos decir, o de representantes, sobre todo en la Libertad Avanza, de muy distinto tipo. Te pongo un ejemplo. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene un bloque
de diputados que llegaron representando a la Libertad Avanza, pero que abiertamente trabajan con el masismo y con el gobernador Axel Kicillof. Entonces, y no son pocos, son 9. Claro. Entonces, eso da la pauta de que ese armado de lista en ese momento no era puro de lo que generaba el gobierno nacional o Javier Milei. Y eso va a pasar en varias provincias. Entonces, cuando uno recorre esas listas, empezás a encontrar gente que responde a diversos intereses, en muchos casos hasta llamativamente alineados con otros espacios políticos. Y eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Digo, falta en muchos cuadros legislativos de la Libertad Avanza se aprecia claramente falta de práctica, falta de conocimiento de la operatoria. Digo, no nos olvidemos que el ministro Guillermo Franco se enteró en vivo en un canal de noticias que al haber vuelto a comisión el proyecto de la ley ómnibus en primer término habían hecho caer la aprobación general que habían logrado. Sí, Entonces, sí, eso tiene que ver en muchos ambientes con falta de preparación y está asociado al núcleo identitario del espacio, ¿no? Digo, la gente, la propuesta de la Libertad Avanza siempre tuvo que ver con dar menos valor a la representación legislativa, al trabajo burocrático. Y esto no quiero que sea interpretado como un juicio de valor, es solamente una descripción. Cuando uno va a cualquier discurso, cualquier pieza discursiva relacionada a alguien de la Libertad Avanza, la impronta es esta, ¿no? Digo, el Congreso no sirve para nada, manga de ladrones, bueno, pero la gran verdad es que las instituciones de gobierno de Argentina están incluidas y trabajan de una manera y no de otra. Entonces se encuentran muchas veces en esta dualidad de tener que salir a pedir apoyo a gente que antes trató mal y que cuando logran ese apoyo y logran la victoria, la festejan. Entonces ahí es contradictorio contra la apreciación anterior. Digo, si el Congreso es un nido de rata, ¿por qué festejás el haber logrado un éxito en el Congreso? Porque en realidad son un nido de ratas. Claro, bueno, sí, se entiende. En esto estamos, la Argentina se está en cierto modo reacomodando entre un nuevo clivaje. Venimos de 20 años de kirchnerismo antikirchnerismo y hoy estamos en un clivaje de mileísmo antimileísmo y hay que empezar a leer un poco esa situación y ver cómo se van a acomodar los distintos espacios, ¿no? Digo, como última novedad de los últimos días, sabemos un primer intento oficial de ir a captar un voto de centro, bastante jugado, ¿no? Pero que, digo, hay gente todavía que dice, bueno, hay algo en el medio. Y vemos a Horacio Rodríguez Larreta con una propuesta de Movimiento al Desarrollismo, y cuando vos empezás a escuchar otras voces, el otro día hubo una entrevista bastante interesante de Emilio Monzó con la gente de un portal bastante reconocido en su canal de streaming, y de nuevo esta propuesta, ¿no? Entonces ya es como que lo que está pasando, ¿no? Es esta cuestión de, bueno, asumimos el golpe, nos guardamos, hicimos el balance, pero ahora nos vamos a preparar para dar la pelea 2025. Ahora, hablar del 2025 para el ciudadano de a pie es hablar de, no sé, de un tiempo muy, muy lejano, ¿no es cierto? Muy lejano. Te diría de un tiempo lejano, Silvio, te diría que es una falta de respeto para el ciudadano. Sí, comparto. Que en este momento está peleando día a día, hoy siendo fin de mes, está verdaderamente juntando cada peso para tratar de llegar al final. Pero sería muy hipócrita de mi parte decirte que no está arriba de las mesas este análisis. No, por supuesto. Y sería no sería honesto profesionalmente si no te digo que lo que está pasando acá es que se están, en cierto modo, velando las armas y empezando a hacer los inventarios y ver de qué manera se reacomoda el poder, que necesariamente y por definición en Argentina tiene que ser consensuado. No hay modo por cómo están los reglamentos de las cámaras, si uno no logra mayorías relacionadas a distintos temas, construidas con distintos representantes de distintos espacios, nunca va a obtener ningún resultado. Entonces, el gran desafío ahora para el gobierno de Javier Milei es están en cierto modo, por ahí se puede caer esto en una semana y se vuelve todo a punto cero, y eso puede pasar tranquilamente. Pero está claro que la jugada de desaprobar el decreto
y demostrarle al presidente que ese apoyo que hubo en el decreto 70, que hubo en la ley ómnibus o bases, ir en el caso del expresidente Macri, ir a firmar a Tucumán, entonces bueno, dejó de ser un apoyo irrestricto. Está ahora claro. Habrá apoyos tema por tema. Ahora, ¿qué rol está jugando el espacio de Pichetto, que en su momento fue dialoguista? Hoy ¿cómo lo catalogás? No, yo creo que siguen estando en un diálogo, pero nuevamente, ¿no? La misma situación que lo que vemos por ahí en otro mecanismo de diálogo y de demostración de poder. Pero misma situación, ¿no? Decir, bueno, tenemos cuadros, tenemos gente para poder llevar adelante temas. A ustedes les faltan cuadros, a ustedes les faltan gente formada referente a administración pública. Bueno, busquemos la manera de que esto termine jugando en favor de todos. Y bueno, interpreto que está pasando más o menos lo mismo, digo. No hubo ninguna demostración que me permita así ilustrarlo como es referente a lo que pasó al PRO el otro día, pero está bastante claro que están yendo de un acompañamiento general a un acompañamiento tema por tema. Bien. Mauro, te saco un poquito de lo que es los bloques o el Congreso y te llevo a otro lugar importante del gobierno, que es la Cancillería, ¿no? de Diana Mondino. Esta semana estaría asumiendo, o ya asumió, Nahuel Sotelo, ¿no? Que sería designado justamente como el nuevo secretario de Culto, pero a su vez va a asumir como secretario, absorbería Derechos Humanos, Relaciones con las Provincias. Están minando justamente el poder de Diana Mondino. ¿Cómo ves eso? Que cada vez le están sacando más representación justamente a la canciller. Bueno, está claro, y este gobierno particularmente lo ha hecho de una manera bastante directa, que es que cuando un funcionario por alguna razón no termina de cuadrar en lo que espera el Casa Rosada, rápidamente empieza a ver las señales de deterioro, ¿no? Al punto de que ya hay muchísimos, en una proporción muy alta, con respecto a un gobierno o a otros gobiernos que tenemos de ejemplo, había muchos reemplazos en ese orden. Y además, como bien detalla Javier, hay también reacomodos de la esfera de poder, digo, no solamente en el tema de Cancillería y Culto, digo, tuvimos también el tema de Secretaría de Medios, varios movimientos. Entonces, acá lo que sí queda claro es que particularmente, a diferencia de otros gobiernos que se conforman de frentes y de partidos y que cada uno cuida su parte, entonces si hay alguien que no está laburando bien, le explican 2 o 3 veces que necesita actualizarse, que necesita mejorar. Este gobierno se caracteriza porque cuando alguien no funciona, no hay funcionarios que no funcionan, como diría la ex vicepresidenta, ¿no? Sí. Acá cuando alguno no camina, ¡pum!, hasta luego. Y directamente te pasa en Twitter, ¿no? Te pasa que te enterás por Twitter, que terminas afuera. Claro. Sí, entonces, en esa misma línea, evidentemente no está habiendo un funcionamiento sólido entre Cancillería y Casa Rosada, por cuestiones que, digamos, podemos suponer, pero que a ninguno nos consta fehacientemente. Pero en esta cuestión es que aparece un escenario en donde salió el exdiputado Francisco Sánchez, ahora asume Nahuel Sotelo. Como bien decís vos, esto tiene una ampliación de algunas atribuciones. Y bueno, la canciller Mondino, que empezó el gobierno como una apuesta fuerte, como una personalidad que llegaba con algo de peso propio, que podía aportarle cierto liderazgo al esquema de Javier Milei, que además estaba nutrido de mucha gente muy poco conocida. Digo, en la línea de largada del 10 de diciembre nadie sabía muy bien quién era Sandra Petovelo, pero todos conocían a la canciller Diana Mondino. Bueno, ese escenario 10 meses después dista bastante en cómo se encuentra actualmente, y todo indicaría que está como mínimo siguiendo espacios. Veremos cómo continuará el escenario en Cancillería, ¿no? Mauro, te agradecemos infinitamente este contacto, muy amable como siempre. Por nada, a disposición siempre. Un saludo a todo Neuquén. Gracias, abrazo gigante. Hasta luego. Lo escuchabas a Mauro Becerra.